Notas para la reflexión sobre el mundo que tenemos y los sujetos que somos, por Carlos Mario González de la Fundación Entre Líneas. Ahora me quiero ocupar someramente de la segunda fuente de constitución de la cultura occidental, el judaísmo. Y al judaísmo lo quiero examinar en 3 puntos. Primero, ¿cuáles son los textos sobre los cuales finca su propia narrativa el pueblo judío? ¿Cuáles son los textos que le sirven de fundamento para la leyenda de sí mismo que el pueblo judío tiene y que es con la cual se presenta con una identidad propia ante el mundo? En segundo lugar, ¿cuáles son los hechos históricos que narra el pueblo judío que le acaecieron y que dieron lugar pues a su constitución como una comunidad particular, incluso signada con ese carácter de ser el pueblo elegido de Dios, tal como se nombran a sí mismos? Y en tercer lugar, ¿cuál es la moral? ¿Cuáles son los mandamientos? ¿Cuáles son los mandatos fundamentales que constituyeron la moral judía, buena parte de la cual es heredada por el cristianismo? Los textos de los judíos, los textos sobre los cuales el pueblo judío fundamenta su narrativa propia. Esos textos son fundamentalmente 3. Son la Torá, el Talmud y la Cábala o la Cabala. El texto clave, el texto supremo, el texto sagrado por excelencia del pueblo judío es la Torá. La Torá es el texto que se supone que Dios le dictó a Moisés y que Moisés transcribe a la Escritura para constituir eso que en el cristianismo se conoce como el Antiguo Testamento, pero que para los judíos es la Torá, texto sagrado pues por excelencia, como digo. Es el texto que contiene la ley, la enseñanza, la instrucción y configura el patrimonio que le da lugar a la identidad judía. La Torá está constituida por 5 libros, que se conoce también como el Pentateuco. Esos 5 libros son el Génesis, que da cuenta de los orígenes y de la creación del mundo, del ser humano, etc. El Éxodo, que refiere la salida, la fuga, el escape que bajo la dirección de Moisés hace el pueblo judío de la esclavitud a que había estado sometido por los egipcios y que lo llevará a transitar, según narran ellos mismos, 40 años por el desierto hasta recalar en la tierra prometida en Canaán. El tercer libro que contiene ese gran libro que es la Torá es Levíticos, que señala la santidad propia del pueblo judío. El pueblo judío ha sido el pueblo elegido por Dios, luego está marcado entonces por el signo de la santidad. Números es el 4º libro y es un texto en el que se señala la taxativa advertencia de Dios a ese pueblo elegido, a su pueblo, para que evite cualquier tentación que lo conduzca al culto a ídolos paganos. Y finalmente está el Deuteronomio, que es el texto decisivo en materia de la moral, es el texto que traza los mandatos que ha de seguir cualquier judío, y es allí donde está entonces bien expresada la ley con la que Dios establece un régimen para la vida de los judíos. El segundo libro, que ya no es tan importante como la Torá, pero es muy importante también, es el Talmud. El Talmud reúne realmente las discusiones de los rabinos. Los rabinos son como los sacerdotes judíos y son hombres especiales, y ellos han tenido a lo largo de muchos siglos discusiones sobre las leyes judías, sobre las tradiciones, las costumbres, las narraciones, las parábolas, etc. Entonces el Talmud recoge eso. Y finalmente está la Cábala o la Cabala, que es un texto que se configura a partir del siglo XII de nuestra era y atañe a formas de interpretación mística y alegórica del Antiguo Testamento. Es un pensamiento esotérico, supone un saber oculto acerca de Dios y del mundo presente en la Torá,
Y esa suposición de significados ocultos y descifrables en la Torá, esos sentidos recónditos, son aquellos que se ocuparía la cábala de precisamente descifrar. Esos son los tres textos del judaísmo.